En las próximas fechas vamos a tener noticias sobre Salvador Melara y yo creo que serán buenas. Buenas tanto para él como también para la Iglesia Católica. Sé que este video seguramente lo va a ver Salvador, porque es lógico, ¿no? Le va a aparecer sí o sí. Pues desde aquí, pues, darle, pues, ánimo en lo personal y también ánimo y fuerza, apoyo en lo espiritual. Cuentas con mis oraciones, hermano Salvador Melara. Tome la decisión que tomes, vas a ser criticado. Eso es así. Eso no lo podemos evitar, ¿no? Hay gente para todo, cada cual con sus ideas, con sus pensamientos, con sus convicciones, pero la persona que sea verdaderamente cristiana, pues te acogerá con los brazos abiertos. Y yo espero en Dios y en María siempre Virgen que la decisión que tú tomes será la mejor para ti y para tu familia. Eso seguro. Pues bien, pues con el permiso de nuestro hermano Salvador, pues quiero mostrar pues una de las enseñanzas que dio Salvador Melara y me parece una enseñanza pues muy buena porque Salvador Melara es muy buen apologista, digan lo que digan. Yo en mis inicios, en mi vuelta a la iglesia, yo vi muy buenos debates del hermano Salvador Melara. Muy buenos debates. En el cual dejaba sin palabras a su oponente. Y Salvador Melara es un apologista muy válido. Repito, es un apologista muy válido dentro de la Iglesia Católica. Pero vamos a dejar que los acontecimientos pues caigan por sí solos. Así que vamos a iniciar pues a ver esta pequeña enseñanza de Salvador Melara y vamos a ir comentando pues lo que él pues va a ir pues desarrollando. Vamos allá. Poder hacer estas contestaciones a las preguntas que muchos de nuestros servidores hicieron, todas muy buenas, pero por el tiempo solamente podemos compartir algunas. Les voy a decir una cosa, las preguntas que no se van a leer aquí estén pendientes de los próximos programas de Fe y Razón que ahí les voy a responder, ¿ok? Así que ya saben. Y Fe y Razón sale en ESNE Radio todos los días de 5 a 5 y media, así que no se lo pierdan. De la tarde. De la tarde, 5 a 5 y media de la tarde. Bueno, la primera es, la gente nos pregunta por qué hay tantas vírgenes. Esa es una mala interpretación de los que no son católicos. Decir, ay, que los católicos tienen un montón de vírgenes, pero es parte también de la poca formación que tiene, porque un día me dice una persona, una católica, una señora católica, me dice, mira hermano, ¿y cuál virgen es más milagrosa, la de Guadalupe o la de Fátima? Ahora, ella me preguntó con toda su sencillez, toda su ignorancia. María solo es una. Eso es una gran verdad. Incluso las personas que se dicen católicas, que son de misa diaria incluso, no faltan ningún domingo, pero carecen de la más mínima formación. Ese es el gran problema, esa es la tara que tenemos los católicos, que no nos esforzamos, que no estudiamos, no queremos saber o entender qué es lo que enseña la iglesia. San Agustín decía, nadie ama lo que no conoce. Cuando tú conozcas tu fe católica, vas a comenzar a amarla. Y cuando tú comiences a amarla, te aseguro de que nadie te va a sacar de aquí. Y mucho menos con mentiras, ¿verdad? Y a veces con mentiras a medias. Pues si te formas, comenzarás a amar tu fe y nadie te va a sacar de aquí. Estas se llaman advocaciones de María o advocaciones marianas. Por ejemplo, la Iglesia, dentro de las apariciones de la Virgen, solo reconoce oficialmente 3 oficiales. Pero ella ha tenido muchas apariciones que la Iglesia las ha reconocido, pero todavía no son oficiales como
como estas tres. ¿Cuáles son esas tres? Lourdes y Guadalupe. Tres. Ahora, que está la Virgen del Cobre, que está la Virgen de la Altagracia, que está la Virgen de la Paz, que está la Virgen... ¿Por qué tanta Virgen? No, solo es una. Es que el problema es que nosotros no decimos bien las cuestiones. Deberíamos de llamarle Santa María del Cobre, o Santa María de la Altagracia, Santa María de Guadalupe, Santa María de Fátima. Así deberíamos de llamarle, porque son advocaciones dependiendo del lugar o del momento, de la circunstancia donde se aparecieron. Pero siempre es María, la Madre de Dios. Ay, pero María no puede ser Madre de Dios. Isabel misma la llamó Madre de Dios cuando le dijo: ¿de dónde a mí que la Madre de mí? La palabra griega es kurios, que se traduce Señor. Y la palabra equivalente de kurios en hebreo es Adonai, el Señor, Dios. Fíjate una cosa. Un señor, Salvador Melara, que viene del protestantismo, de las asambleas de Dios, enseñándole a los católicos sobre advocaciones, sobre María, Madre de Dios, etc. Fíjate cómo alguien que en su vida, en un momento de su vida o en muchísimos años, pues ha sido ajeno a la iglesia, y una vez que se ha convertido, fíjate, luego viene a enseñar a los católicos. ¿Por qué? Porque los evangélicos, porque los buenos protestantes, a través del estudio, se hacen católicos. O sea, los buenos evangélicos se hacen católicos. Y los malos católicos, como yo lo fui un día, se hacen protestantes, porque ignoran su fe. Y prefieren abandonar la iglesia de Cristo con tal de no estudiar. Y además, desconocemos cosas básicas de nuestra fe. Fíjate qué pregunta, ¿no? ¿Pero cuántas vírgenes tenemos? Pues una. ¿Cuántas mujeres han parido a Dios? Una. No, pero es que tenemos, no sé, 800 vírgenes. No, tenemos una. Y si eso no lo entiende un católico o una católica, pues dime tú si se puede meter luego a estudiar temas más complejos que ese. Una advocación es un título que se le da por una aparición, pues dependiendo pues, de las circunstancias, el lugar, como ha dicho el hermano Salvador Melara. Es como si decimos, ¿cuántos Jesús hay? ¿Cuántos Cristos? Uno, pero en la Biblia vemos que dice Hijo de David, Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, el Nazareno. ¿Qué pasa? ¿Hay muchos Jesús? No, solamente hay uno. Que por diferentes nombres, pues se le conoce. No hay problema en eso. Son cosas muy sencillas de entender. Pero a veces a nosotros, pues, nos cuesta. Somos duros de mollera. Isabel fue la primera que le llamó Madre de Dios. Y se le llama Madre de Dios porque algo bien sencillo. ¿Jesús es Dios, sí o no? ¿Quién es la Madre de Jesús? Entonces María es la Madre de Dios, hombre. Por eso es Madre de Dios. Entonces no es que sean miles de vírgenes. Usted tiene que explicarle, es que no son miles de vírgenes, solo es una María. Dependiendo del lugar donde se apareció, ahí es donde se le da la advocación. Así hay que saber responder. Segunda pregunta. Segunda pregunta es, ¿por qué los hermanos separados nos llaman idólatras y abren la Biblia y te leen el versículo donde no adorar a los ídolos hechos por manos del hombre? Ok, Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni semejanza. Hay otros textos como el Salmo 113 y pasajes de Isaías que hablan acerca de los ídolos que tienen manos, tienen pies, no pueden andar. Entonces ellos vienen y tratan de forzar esos textos bíblicos con las imágenes de la iglesia. Y dicen que Dios prohíbe las imágenes. Pero aquí viene otro error también.
Porque cuando uno lee Éxodo 24, está utilizando una palabra hebrea que se traduce imagen, pero su sentido es un objeto de culto idolátrico, pero se traduce imagen. Pero también Dios manda. Bueno, ahí Salvador pues ha cometido un pequeño error, ¿no? Dice que el texto en hebreo pues quiere decir imagen, que se entiende por el contexto. No, tanto el texto griego como en hebreo se dice pesel, en griego eidolon, ambas palabras pues está hablando de manera literal como un ídolo. Si en hebreo hubieran querido colocar la palabra imagen o una imagen representativa, usarían la palabra telem, que es diferente, ¿verdad? Hay un pequeño gazapo de nuestro hermano Salvador, que seguro lo sabe, pero pues con las prisas, con esta cosa de las preguntas y todo eso, pues se le ha pasado, pero él seguramente lo sabe. Simplemente quería hacer esa pequeña aclaración. Permite las imágenes. Porque cuando Dios le dice a Moisés en el desierto que construyera un arca, que labrara una tapadera de oro con ángeles, querubines, con sus alas extendidas. O sea que Dios está mandando a construir imágenes de ángeles. Cuando el pueblo se portó mal y Dios le mandó serpientes, ¿qué le dijo Dios a Moisés que construyera? ¿Una serpiente de qué? De bronce. Y cuando alguien era mordido, ¿qué tenía que hacer? ¿Mirar el qué? La serpiente. Mirar la imagen de la serpiente. O sea que esa imagen todavía tenía propiedades curativas. Cuando alguien era mordido por la serpiente, con solo ver la imagen que estaba hecha ahí, que Dios mandó construir, ya se sanaba de la picadura. Entonces no me vengan diciendo a mí que Dios prohíbe las imágenes, porque Dios las permite. ¿Por qué? Porque hay dos palabras hebreas. Una se dice Betzel, la otra se dice Selem. Dios prohíbe una, Dios... Yo sabía que Salvador lo sabía, ¿verdad? Y ahora sí lo ha dicho perfectamente. Permite otra. Dios prohíbe los objetos que se consideran Dios, pero cuando uno estudia la doctrina católica, ninguna parte de la doctrina enseña que la iglesia dice que son ídolos, que son dioses, que hay que adorarlos. Simplemente son imágenes. Y decía San Juan Damasceno, que fue uno de los defensores de las imágenes, él decía, las imágenes son el evangelio de los que no pueden leer. Y los que han tenido la dicha de ir a Roma y han entrado a las catacumbas y han visto las imágenes que están pintadas, porque así se expresaba el evangelio. ¿Cómo se hacía esto? Con las imágenes se explicaba el evangelio. Cuando yo era maestro de niños en la escuela dominical, a mí me daban dos folletos. El folleto que era la clase que yo le daba a los niños y un folleto grande de recortes. Entonces, si la clase era sobre David y Goliat, entonces venían los recortes del pastorcito con el gigante. Entonces yo preparaba mi clase, recortaba las figuritas, tenía una franela ahí en la pizarra. Entonces yo empezaba a narrarle a los niños de 8 años la historia. Y vino David, un pastorcito. ¿Y sabe qué hacía yo? Pegaba la imagen de David en la pared, en la pizarra. Y se enfrentó con Goliat y le pegaba la otra. ¿Cómo les estaba explicando a ellos el texto bíblico? Con imágenes, porque me vienen diciendo a mí que no hay que usar imágenes. Si yo mismo me daban las imágenes para ayudarle a la clase a los niños. ¿Se da cuenta? Porque Dios permite las imágenes, prohíbe cuando la imagen se convierte en un ídolo. Así es. Por ejemplo, Salvador Melara ha puesto el ejemplo de esa serpiente de bronce, en el cual cuando una persona era mordida por una serpiente, pues Dios decía, cuando miréis a la serpiente, pues sanaréis. Y por ese acto de fe, la gente cada vez que era mordida por una serpiente, miraba esa imagen de la serpiente. Ahora, eso era una simple imagen, ¿verdad? Y actuaban por la fe en Dios. Pero el Señor mandó luego a destruirla. ¿Por qué mandó a destruirla? Porque ya esas personas habían abandonado al verdadero Dios y pensaban que el poder venía de esa misma imagen. El poder, la sanación, venía propiamente de esa imagen, no de parte de Dios. Entonces, ¿Dios qué hizo? Mandó a Moisés a destruirla. Pero no fue hasta que esa gente idolatraba esa imagen
que Dios pues mandó a destruirla. Vemos que Dios sí permite la imagen, pero no permite que seamos idólatras, ¿verdad? Pero ¿eso es lo mismo que hacen los católicos? No. Nadie le pide a un trozo de madera, nadie le pide a un trozo de yeso, nadie le pide a un trozo de metal, sino que a través de esa imagen las personas elevamos nuestros sentidos y elevamos nuestra alma. Y esa imagen a mí me recuerda, por ejemplo, si es una imagen de María, pues lógicamente me recuerda a la Santísima Madre de Dios. O si veo una imagen de Padre Pío, pues a mí me recuerda la vida, la fe, el testimonio de ese santo. Por eso la iglesia nos coloca a esos santos como ejemplos para el cristiano. Pero eso no es bíblico, José Manuel. Sí es bíblico. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice San Pablo, sean imitadores míos como yo soy imitador de Cristo. O sea, San Pablo no dice, tomen de ejemplo a Cristo, solamente de Cristo, no. San Pablo, guiado, esa pluma guiada por el Espíritu Santo, decía, imítenme a mí como yo imito a Dios, como yo imito a Cristo. Por tanto, San Pablo se está poniendo como ejemplo. En la carta de Hebreos, también la misma escritura nos pone como ejemplos a un montón de gente del Antiguo Testamento, a Moisés, a Abraham, a todos ellos, a Melquisedec, a todos ellos. La Biblia no prohíbe recordar la vida de esos santos que han vivido, que han ganado esa dura batalla para ir al cielo. Es más, la iglesia nos lo propone y la Sagrada Escritura de igual manera. Entonces uno tiene que saber eso para saberle responder. Siguiente. ¿Qué contestarle a las personas de otra denominación que nos atacan diciendo que Dios quiere que seamos ricos y que los católicos nos tienen pobres y que debemos tener cosas grandes y carros porque Dios nos manda esas bendiciones? Por ahí dicen que cuando un pastor predica de prosperidad y solo él prospera, algo no anda bien ahí. Esa es la teología Cierto. de la prosperidad. La teología de la prosperidad le enseña a uno que nosotros somos hijos del rey, somos príncipes. Y como príncipes no podemos andar a caballo, no podemos andar a pie, tenemos que andar en buenos vehículos. Es más, Cristo decía, hagan tesoros allá arriba en el cielo, donde el ladrón ni la polilla puede entrar. ¿Qué dice el pastor evangélico? Eres bendecido de Dios si tienes un buen carro, una buena casa, tienes una cuenta corriente pues bien cargada de dinero, ¿verdad? No, eso no es lo que enseña la Sagrada Escritura. Es más, Jesús decía, el hombre no puede servir a dos señores. ¿Cuáles son esos señores? Por un lado, Dios, lógicamente, y por otro, el dinero. ¿Por qué? Si mezclamos las cosas de Dios con el dinero, corremos el riesgo de decidirnos seguir al dinero. ¿Y qué duda cabe de que todas esas sectas subsisten gracias al dichoso diezmo? Por eso es sabido ese dicho. Quiten el diezmo a las sectas y se acabaron. Cuando el pastor se tenga que poner a trabajar porque su familia no tiene para comer, entonces tendrá que cerrar esa iglesia. Cuando la gente tome conciencia de que ese dinero que dan de diezmo hace falta en su casa, a su familia, porque San Pablo a Timoteo le decía que la caridad empieza por tu casa, y quien no provee a su casa, quien no provee su casa, es peor que un hereje y ha apostatado de la fe. O sea, si tú diezmas, si tú eres protestante, cobras X, no lo sé, lo que sea, y tú das dinero al pastor, pero en tu casa hay necesidad, dice la Escritura que eres peor
que un hereje y has apostatado de la fe. Porque antes es tu casa, tu mujer, tus niños que tienen necesidad. Porque para que el hijo del pastor tenga unos buenos zapatos, primero que lo tenga el mío. Así de claro te lo digo, hermano, hermana, si eres protestante y me estás viendo. Si mi hijo tiene los zapatos rotos y no proveo por él, proveo por el hijo del fulano y el mengano, soy peor que un hereje y he apostatado de la fe. Tenemos que tener plata, tenemos que tener propiedades, tenemos que tener dinero, porque prósperos. Y de ahí viene aquella frase que yo he escuchado por ahí, me van a perdonar, pero es donde viene aquella frase de esa teología de la prosperidad protestante que dice, bendecido, prosperado y en victoria, que allá viene. Porque le enseñan a uno que los hijos de Dios tenemos que estar bien. Pero miren, hermanos, ¿y cómo vivió Jesús? ¿Qué es lo que dijo Jesús? El Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar la cabeza. ¿En dónde nació Jesús? En un pesebre. Y no era porque José no tuviera para pagar el hospedaje, lo que pasa es que no había espacio, estaba lleno completamente. Entonces le dieron ese lugar. Pero José no era un hombre rico, era un hombre trabajador. ¿Cuántos hombres trabajadores hay aquí? Ahora, ¿cuántos hombres ricos hay aquí? No, de verdad, de veras, si tiene. Solamente que venir que se ganó la lotería. La radio necesita ayuda también. Entonces, una cosa es ser trabajador, como José, otra cosa es ser rico, los que tienen ya riqueza. Si Dios le ha dado bendición económica a alguien, pues es una bendición, pero la mayoría nos tienen, como decimos en El Salvador, coyol quebrado, coyol comido. Así nos tiene. Así nos quiere tener el Señor. ¿Por qué? Porque Pablo dijo claramente que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el que quiere enriquecerse puede caer en codicias dañosas. La Biblia no habla que debemos de ser ricos. Al contrario, San Pablo dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Además, San Pablo, en el capítulo 3 de Colosenses, afirma que la codicia es idolatría. ¿Cuántos pastores idólatras al dinero hay? Así los hay, ¿verdad? Pero de ese tipo de idolatría, como que no hablan, ¿verdad? Solamente interesa hablar de la supuesta idolatría a las imágenes, pero de la idolatría al dinero, de la codicia, de las envidias, de eso como que no predican mucho. Entonces la pobreza es una virtud cuando se sabe llevar. Claro, hay que trabajar, hay que ser inteligente, hay que proveer para la familia, qué sé yo, y si Dios le quiere dar abundancia es porque aquí viene la responsabilidad. Si Dios me da bendición a mí, yo tengo que compartir esa bendición. Ahora vienen las promesas. Hermano, si usted le da al Señor, el Señor se lo va a devolver. Sí, es cierto, el Señor es generoso, Él no se queda con nada. Pero hay que tener cuidado también con esta teología que le dicen a uno, mire, si usted no le da al Señor el diezmo, Dios lo va a maldecir. Maldito, dice Malaquías 3:10, aquel que le está robando a Dios. ¿Y cómo le robamos? Con sus diezmos y ofrendas. Traigan el diezmo y hay alimento en mi casa. Así decía yo cuando era pastor. Pero porque así dice Malaquías. Pero hay gente tacaña. Hay gente que dice, no le voy a dar a ese, ¿para qué le voy a dar ese gorrón, ese vividor, que no sé qué? Entonces hay mucha gente que es tacaña. Para ellos hay otra receta. Para los que son avaros, a ellos se les dice, bueno, si usted le da al Señor $10, Dios le va a devolver 100. Si usted le da 100, le va a devolver 1000. Y si usted le va a dar 1000, le va a dar 10,000. O sea que entre más le dé, el Señor se lo va a devolver. Entonces viene que hace el número, pues le voy a dar tanto para que me venga tanto. Bien, la ofrenda. Mira, os voy a contar una anécdota que me pasó a mí de Pentecostal. Tú sabes que los pastores, pues cuando tú tienes una necesidad, ¿qué te dicen? Vamos a orar por ti. Vamos a orar por tu necesidad. ¿Verdad? Eso es lo que dicen. Porque Dios bendice al dador alegre. Tergiversan el versículo. Cuando tú necesitas ayuda, ellos dicen que van a orar por ti. Pero
En una ocasión, en un momento dado que nos cambiemos de local, te estoy hablando de cuando yo era pentecostal, el pastor pues necesitaba para comprar para ese local que alquiló como iglesia, pues necesitaba sillas. Pues no sé, comprar 20, 30, 40 sillas. Lógicamente, él no se iba a poner a orar. ¿El que hizo? Nos reunió a todos y ¿qué dijo? Hermanos, necesitamos de hacer una aportación de X dinero, ya te dicen hasta la cantidad, para poder comprar no sé cuántas sillas. Yo recuerdo que pagué 25 euros. Yo y todas las personas, ¿no? Pues imagínate, si éramos 20 personas, pues ya son 500 euros. 500 euros. 500. Y las sillas que compraron, pues eran de lo más barato que te puedas imaginar. De lo más barato. De las plegables estas, ¿no? Si, que son muy ligeras. No sé si valdrían los 25 euros, no lo sé. Pero el caso es que el pastor, que es un hombre de fe, supuestamente, cuando tiene una necesidad, nos pedía a los feligreses el dinero. Pero si uno, por ejemplo, tiene una necesidad, ¿qué te dicen? Vamos a orar por ti, hermano, porque Dios, nadie le gana en generosidad. Tú, como hijo de Dios, seguro el Señor pues te va a dar lo que tú pides. Lo que tú tengas en tu corazón, Dios te lo va a dar. Jehová de los ejércitos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad? Pues así actúan estas personas, ¿no? Que se dicen hombres de fe, pero a ti te piden que tengas fe, pero ellos piden la ayuda de manera directa, ¿verdad? Y de manera inmediata, porque se necesitaban de comprar esas sillas. Una vez dijo mi pastor, si usted no dio su diezmo este domingo, no se preocupe. Si usted estaba negociando con el Señor que el próximo domingo se lo va a entregar, no se preocupe que ya no lo va a dar. Porque saliendo del culto va a ir a chocar, usted va a tener la culpa y va a tener que pagar su carro y el otro y va a quedar lo que no le quiso dar al Señor aquí. Al ratito todos estaban soltando. Entonces hay que tener... Eso es superstición. Si no realizo tal acto, si no hago tal cosa, pues eso me va a traer maldición o diversas consecuencias en mi vida. Y es verdad, en la secta en la que yo estaba decían igual, da 1 euro, por ejemplo, y el Señor te lo va a multiplicar. Ciertamente, a mí no me multiplicó nada. A mí no me cayó del cielo. Si yo daba 10 euros, a mí no me caían 100. No sé, las matemáticas, ahí en algo falla. Tener cuidado con la teología de la prosperidad, hermanos. Sí, la riqueza es buena. Jesús tenía ricos. Mateo era rico. Pero también muchos en la vida de los santos dejaron sus riquezas por seguir a Cristo. Que nuestro corazón no esté puesto en lo material, sino en lo espiritual. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, ahí terminamos el tiempo, así que muchísimas gracias. Solo una preguntita que rapidito, alguien me hizo una pregunta que no sé, parece que estaba entre eso, pero no sé, me estaba preguntando si un católico puede ir a una organización que se llama Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. La respuesta simple, ¡no! Y se lo voy a poner bien claro. El cardenal Joseph Ratzinger, ustedes saben quién es, ¿verdad? Cuando era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, sacó un documento que usted lo puede buscar en internet, donde él habla sobre esa organización. Es una organización que se le llama paraeclesiástica, no es una iglesia, pero ahí aglutina gente de diferentes denominaciones. ¿Cuál es el objetivo? Ganar su amistad a través de un desayuno o una cena. Aquí no se habla de Biblia, no se habla de iglesia, no se habla de religión, aquí solo hablamos de Jesús. Entonces usted va y se sienta y escucha, pero realmente lo que hay detrás de todo eso son pastores, son gentes que lo que quieren es ganarse su amistad, su confianza. Cuando ya se lo ha ganado a usted, ahora viene y le dice, te invito a mi culto, vamos. Aparte que por ser un movimiento no católico, no se habla doctrina católica.
Y el Papa Benedicto dijo, cuando él era el prefecto, dijo en un documento, búsquelo en internet, los católicos no tenemos nada que ir a buscar, y lo mencionó con nombre y apellido, a la fraternidad de hombres de negocios del Evangelio completo. ¿Por qué? Porque aquí en la Iglesia Católica lo tenemos Todo. hay que andar buscando allá afuera. Muchas gracias, hermanos. Fuerte aplauso. Gracias. Pues díganme ustedes si esta charla tan amena con el hermano Salvador Melara, si no es positivo para las personas que acudieron a esta cita y a esas enseñanzas del hermano Salvador Melara. Muy positivo, ¿verdad? Yo creo que este tipo de encuentros pues se deberían de dar más a menudo entre los predicadores católicos, ¿no? Para que la gente más sencilla pues aclare todas sus ideas, ¿no? Y no sean engañados por personas pues que lo único que buscan pues es enriquecerse pues a tu costa. Tú trabajas y yo te manipulo la Biblia y yo pues me enriquezco, ¿verdad? Pues a tu costa, en base a tu trabajo y yo sin hacer absolutamente nada. Pues bien, esa advertencia del hermano Salvador Melara pues queda ahí, ¿verdad? Para que no caigamos en las redes de ese tipo de sectas tan peligrosas. Así que, hermano, te pido que le des like, comparte este video y si eres nuevo en este canal, pues suscríbete. ¿Por qué no? Puede ser que si te ha gustado este vídeo, puede ser que te guste el siguiente y el siguiente del que venga, ¿verdad? Y los que ya hemos publicado, pues lo hacemos con mucho cariño y lo hacemos con mucho amor por las almas, para que no sean engañadas por nadie. Así que, hermano católico, católica, pues fórmate, sé valiente, ¿verdad? A la hora de defender tu fe. No te amedrentes jamás por nadie que venga de parte de alguna iglesia evangélica o protestante con diferentes argumentos. Si te formas, pues serás capaz de dar respuesta a todas esas premisas erróneas que nos traen. Dios te guarde, Dios te bendiga.